nosotros vamos a saludar a nuestro ingeniero agrónomo porque llegó el momento de atender nuestro parque, de atender nuestras plantas, de ver cómo están nuestras macetas. Marcos, un gusto saludarte y darte la bienvenida a una nueva edición de Somos el Campo. ¿Cómo estás? Buen día, Walter. Muy bien, muchas gracias. Acá estamos hoy para hablar sobre alguna plantita nueva. De eso se trata, ¿no? Todo un desafío cada encuentro. Sí, así es. Hoy voy a hablar sobre los ágaves. No sé si conoces, si sabes qué son los ágaves. ¿Los ágaves no? No, bueno, ahora te los voy a empezar a describir a ver si... Seguramente conoces el aloe vera. Sí. Bueno, el ágave son esas plantas que parecen aloe vera, pero tienen unas hojas mucho más duras. Son unas rosetas, son de la familia podemos decir, son suculentas. Sí. Más parecidas quizás entre las suculentas y los cactus, porque suelen tener las hojas, muchas de estas tienen espinas, unas espinas bastante grandes sobre los costados de las hojas, muy parecidas a las de la aloe vera, pero bueno, para el que ve con ojo y conoce, no tienen nada que ver. En realidad son plantas, hay ágaves, hay muchísimos tipos, vamos a decir, son nativos de América, y se caracterizan porque tienen una apariencia muy exótica. Las hojas son una roseta basal y tiene hojas lanceoladas largas, algunas son largas, otras son chiquitas, hay un montón de variedades, un montón de colores. Son esas plantas que se suelen utilizar para colección, y van cactus, suculentas y ágaves, son como esas tres ramas en las que hay mucha colección y mucho desarrollo de variedades nuevas, porque lo permite la planta. Son plantas en general que tienen hojas muy duras, son espinosas, sobre todo algunas no tienen espinas sobre los bordes, pero sí sobre las puntas y son muy puntiagudas. Son plantas, algunas que llegan a medir 2 o 3 metros de ancho, así que son plantas que se hacen grandes, y hay otras que son chiquititas y se las puede tener perfectamente en maceta y se da muy bien su cultivo. Son ideales para jardines con poco mantenimiento. Si bien son plantas de sol que requieren poca lluvia, de zonas áridas, desérticas, estas son originarias de América, de la zona del desierto de Estados Unidos, el norte de México, es ahí donde se desarrollan muy bien, y de hecho hay uno de estos ágaves que vos me dijiste que no conocés los ágaves, pero seguro probaste una bebida a base de ágave, que es el tequila. Hay un ágave que se llama ágave tequiliana, es el ágave azul, del cual se extrae el tequila. Se cortan las hojas y queda el corazón como una piña, y eso se hace un destilado, un fermento, del cual se extrae el tequila. Son plantas que son súper interesantes, sobre todo las variedades más grandes, porque tienen flores, en realidad son inflorescencias, son varas florales, algunas que llegan a medir hasta 3 o 4 metros de altura, muy grandes, que terminan después por morir la planta una vez que florece, y tardan a veces hasta 30 años algunas de estas especies en florecer. Así que es un mundo súper interesante el de las suculentas estas, el de los ágaves. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de su cultivo. Son plantas que tienen un montón de colores. Hay algunos que son blancas, hay algunos que son más tirando azules grisáceos, y como va saliendo una hoja enrollada dentro de la otra, van dejando las marcas de la hoja nueva sobre las hojas anteriores. La verdad que es súper interesante, los invito a todos a que vayan a buscar estas plantas si no las conocen, porque son muy lindas. Vos sabés que no hay mucho en esta zona, ¿eh? ¿No las conocés? No he visto mucho en esta zona, no. Yo estoy seguro que sí, que están súper distribuidas por todos lados este tipo de plantas, y también se utilizan en zonas así, quizás más de campo, se utilizan más como plantas de interior. Estoy seguro que hay por todos lados porque están súper distribuidas. De hecho, se los ve mucho en la costa, se los utiliza como moneda corriente, con suelos bien arenosos, climas muy húmedos incluso. Son plantas que andan muy bien, son súper rústicas obviamente, y no suelen tener problemas de agarrar hongos ni nada de eso. Yo tengo acá en Capital en macetas con tierra común, y la verdad es que crecen y se reproducen muy bien. Se reproducen por
por hijuelos suelen tirar unos estolones. Algunas variedades, yo tengo una acá, medio especial, que se llama Victoria Resinae, también si la quieren buscar, esa variedad específica, es muy linda, tiene unas hojas verdes con unas líneas blancas en el medio de las hojas, y no produce hijuelos esa planta, o por lo menos esta que tengo yo acá en maceta, no los produce, pero sí es muy común, si nosotros cultivamos algunas especies de estas, como es el Agave potatorum, que tiren hijuelos por abajo. Si nosotros plantamos esto en tierra, de repente vamos a empezar a ver que nos empiezan a salir hijitos de esta planta por todos lados. También se reproduce todo lo que es genética a partir de semillas, pero como decía antes, como la floración es difícil, obtener semillas también es difícil, y no suele haber tanta reproducción de semillas, es difícil ir a conseguir semillas de agave, la verdad que es muy difícil, pero bueno, se utilizan mucho también en jardinería porque son súper vistosas, sobre todo para los que son lugares secos, visten muy bien. En interiores también andan muy bien, si bien son plantas que necesitan pleno sol, como son plantas que no tienen mucho requerimiento, en un interior bien luminoso pueden andar muy bien. Siempre lo decimos, si nosotros lo vamos a tener en maceta, preparar un sustrato que vaya bien con este tipo de plantas, y son muy distribuidas. Lo que tienen de particular es que está bueno hacer esta combinación. Si nosotros de repente queremos tener algunos cactus, algunas suculentas, algunos ágaves, la verdad es que esa combinación va muy bien. Si vos tenés un jardín más tradicional, probablemente una planta de estas te va a quedar medio descolgada, pero igualmente son muy, muy vistosas, y hay gente que está obsesionada con este tipo de plantas que la verdad que son muy, muy lindas. Claro, qué interesante, ¿eh? Bueno, la verdad que siempre sorprendiéndonos, así que bueno, nada, vamos por más desafíos, porque de esto se trata esta propuesta, ¿no? Sí, así es, siempre conocer plantas nuevas. Yo estoy seguro que hay mucha gente que este tipo de plantas las conoce, y bueno, también saber que hay bebidas que nosotros quizás consumimos o que son de muy cotidianas. Ver un tequila, bueno, en México se produce muchísimo esto y hay grandes plantaciones y extensiones de estas plantas para producir una bebida que tiene muchísimos años de desarrollo. Bueno, como siempre, agradecerte estos buenos momentos. Si te parece, nos despedimos ahora, dejamos este tema aquí y nos reencontramos en 7 días. Muy bien, Walter, nos volvemos a ver en 7 días. Te mando un saludo muy grande. Nuestro ingeniero hablándonos de plantas, de macetas, de parques. De eso se trata este segmento aquí en la mañana de Somos el Campo.